La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos, todo el territorio de la República. Hoy viernes 20 de febrero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster, Canal 46 de Telecable Nacional, de lunes a viernes. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita. Para llevar adelante este programa contamos hoy de vuelta con nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Agradeciéndole a usted que me haya excusado frente a nuestra teleaudiencia. Por favor. Pues bien, vamos a iniciar nuestros asuntos previos. Tenemos a la crisis eléctrica y los apagones. La generación eléctrica aumentará a 250 megas tras la llegada de combustibles. Bueno, ojalá que así sea. Así sea, ¿no? Y ya vimos que el impacto en el mercado cambiario de la adquisición de los combustibles, según han explicado los que están involucrados en eso, disparó la prima hasta 55 por 1. Yo le quiero preguntar, y es que no sé, que no es una cuestión habitual y necesaria la compra periódica de los combustibles, porque estaban diciendo como si eso hubiera sido una sola situación. Aquí hay importaciones que están paralizadas, aquí hay importadores que han paralizado sus importaciones. Entonces el mercado no está normal, que no vengan a decir una cosa por otra. Vamos a ver. Panorama nacional. La crisis haitiana. Son los siguientes titulares de la semana. El peligro haitiano para República Dominicana. El Senado y Leonel Fernández rechazan acogida de refugiados. Eso es una respuesta a la presión que quiso hacer un organismo. Primero fue ACNUR, que es una entidad de Naciones Unidas, que se ocupa de refugiados de toda parte del mundo, pero llamarles refugiados políticos a toda la gente que tenemos metida aquí y a todos los que quieren venir para acá, que no son refugiados políticos, porque no es verdad que lo están buscando por ninguna razón política. Si se produce allá una guerra civil, la gente simplemente sale huyendo por salvar su vida si es que está en peligro, en términos de no estar en el medio de una batalla o algo por el estilo. Pero llamarles refugiados políticos a los refugiados económicos, bueno, también podemos nosotros invocar lo mismo, ¿no? Claro, en aquella... Además, se sumó a esa petición insólita otra entidad que citamos ayer, que está representada en el país, Servicio Jesuita. Sí. Y se contrapuso a esas peticiones y contrarias totalmente al interés nacional, la posición de la pastoral haitiana, y decíamos ayer que para nuestra sorpresa. Pero nos alegramos que haya rectificado, porque la pastoral haitiana ha estado siendo usada como un ariete para golpear la posición dominicana con el problema haitiano. La respuesta entonces la da el Senado diciendo con una resolución que es inaceptable. Es inaceptable. A esa posición se ha sumado Leonel Fernández. Bueno, nos alegramos. No podemos dejar de reconocerle que él se sumó a esa posición de acuerdo con la prensa de ayer. Los demás poderes del Estado también deberían adherirse a ella. La reaparición de Philippe Chamblain entre los rebeldes haitianos reafirma la tesis del presidente Aristide de que República Dominicana alberga conspiradores. Ayer también está el titular que sigue. Sí. Presidente Mejía reconoce presencia aquí de conspiradores contra Aristide. Se sigue leyendo. Mejía dice, será cauteloso con refugiados de Haití. Eso dice el presidente hoy, sí, con relación
a la petición de que acoja a los refugiados. Le dice, no, yo... por un lado dice que no ha recibido eso y luego dice que será cauteloso. El gobierno aplaza repatriar a haitianos indocumentados. Unos 200 indocumentados presos en la fortaleza de San Luis, en Santiago, se amotinaron en la tarde de ayer para impedir que las autoridades nacionales los repatriaran. Bueno, lo de la repatriación en medio de un conflicto que nos obliga a cerrar la frontera, pues luce fuera de lugar. Pero no se puede tampoco perder de vista que los haitianos se han resistido siempre a ser repatriados. Eso fue lo que originó la tragedia del 37, porque Trujillo le dio un ultimátum para que salieran del territorio y no estaban hasta Punta Cana como están ahora. Y ellos se resistieron a irse. Y ahí en Santiago, en las últimas semanas y meses, ha habido episodios muy violentos de resistencia de los haitianos indocumentados a irse. Incluso han agredido a agentes de migración. Y en un caso llegaron a secuestrar a uno. De modo que esos que están presos ahí en la fortaleza de San Luis, que lo dejen ahí y tan pronto la situación de Haití llega a donde va, porque eso tiene un curso, como vamos a ver más adelante, entonces hay que mandarlo para allá, sobre todo a esos que se resistieron. Sí, porque ya eso han transgredido la ley, inclusive ya no era solo la ley de inmigración, sino de orden público. Embajador de la Unión Europea teme que crisis de Haití afecte a la República Dominicana. Diputado pide a las potencias evitar un éxodo. Bueno, lo del embajador de la Unión Europea es como algo un poco de verdad de perogrullo, ¿no? O sea, que no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que esa es la situación que tenemos. Pero por otro lado, el diputado Sarraf, que es de la frontera, se dispara con una serie de afirmaciones que yo no pude menos que subrayarlas por insólita. Dice él, Henry Sarraf, el diputado PRDista por la provincia de Independencia, pidió ayer a los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Canadá buscar solución urgente a los problemas haitianos debido a que República Dominicana no puede cargar con la crisis que afecta al vecino país. Hasta ahí va muy bien. Consideró que el gobierno y los líderes de los partidos políticos tienen que estar alerta por la rebelión que hay en Haití contra el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide. Óigame, cuando un presidente es electo en unas elecciones más o menos aceptables, y digamos que libre, pero desde el poder gobierna contra su gobernado, dejó de ser presidente constitucional. Jean-Bertrand Aristide no se le puede estar endilgando ahora la cobertura de que es un presidente constitucional y que por tanto hay que protegerlo, porque él ha dejado de serlo en la medida en que ha agredido a su gobernado. Y un presidente que gobierna contra su gobernado dejó de ser presidente legítimo, dejó de ser presidente democrático, aunque haya surgido de un proceso más o menos aceptable electoral. Eso no lo hace constitucional en su mandato, en la medida en que está agrediendo a sus mandatarios. Dice aquí él, además, debido a que por la frontera podría producirse una avalancha de haitianos hacia el territorio dominicano. Cree que levantar una zona de libre comercio con una longitud de 100 kilómetros a la redonda, digo, no sé, no sabe lo que es la redonda. A la redonda es un diámetro. Como que no cabe ahí, ¿no? Entre Haití y República Dominicana, en lo que es la franja fronteriza, resolvería muchos de los problemas en ambas naciones. Quiero decirle al señor Sarraf que lo que hay que hacer es una zona franca del lado haitiano, como lo hizo el Grupo M de Santiago, allá en Juana Méndez. Afirmó que los focos de rebelión haitianos se están sintiendo en la región norte dominicana, pero avanzan hacia el sur, por lo que en Dajabón, Montecristi, Independencia y Elías Piña provocan pánico a las familias dominicanas en este lado de la frontera. Y oigan esto, indicó que el mayor problema que tienen los haitianos en estos momentos es la salud. Ese es el mayor problema. Ellos están pensando en salud. Y eso que él vive en la frontera. El problema es de comer. De hambre. Y de necesidades. Y en todo caso, si hay una guerra civil, es un problema de seguridad. Bueno, no quiero estar en el medio de una batalla a tiro porque me pueden matar.
Dice, por lo que huyen despavoridos de su país en busca de asistencia médica en los hospitales de la región fronteriza. No, en la región fronteriza no. Aquí en la capital de la República están ocupados los hospitales por la presencia haitiana. Más del 50%. Dice, lo principal para ellos es la salud y la alimentación. Y no es verdad, oigan esto que se atreve a decir este señor representante que tenemos. Y no es verdad que nadie va a impedir que crucen la frontera. No, él no lo impedirá. No, lo que pasa es que él no tiene ganas de impedir que crucen. Agregó que lamentablemente la isla es un pájaro de dos alas. Ahora viene con la tontería esta. Por lo que hay que buscar soluciones a los problemas haitianos a mediano y largo plazo. Bueno, pues esas soluciones las tienen que buscar los haitianos. Nosotros tenemos que contribuir. En la medida de lo posible. Porque nosotros tenemos interés en que aquel país eche para adelante, resuelva sus problemas. Como lo más desarrollado de nosotros, tiene que contribuir con nosotros para propiciar que avancemos también. Exactamente. Pero yo diría también, arquitecto, que ni siquiera poniendo las industrias o creando zonas francas del otro lado de la frontera sería una solución, un paliativo, pero no una solución, puesto que los Estados Unidos han creado una zona franca de la maquila al otro lado de la frontera y no han podido impedir el flujo de los mexicanos hacia los Estados Unidos. No, lo que pasa es que la maquila mexicana es una maquila de una ostensible pobreza que contrasta con el bienestar que hay del otro lado de la frontera, y entonces la esperanza de adquirir una condición de vida como la que tienen los que están del otro lado de la frontera pasa por encima. La maquila mexicana, yo vi una fotografía de las condiciones en que viven esa gente y que yo me miedo, ¿verdad? Hace muchos años. Bueno, y sí, dice diciendo el señor Sarraf que el trasiego de haitianos a República Dominicana es indetenible porque son vidas humanas que huyen tanto de la miseria, del hambre, como también ahora de la situación sociopolítica que se vive. O sea, está justificando los 2 millones o casi 2 millones de haitianos que tenemos aquí. Y ese es un representante nuestro ahí. En el Congreso. En el Congreso, claro, de un PRD entregado a causas contrarias al interés nacional. Una frontera desguarnecida. Hablando del mismo tema. Haitianos toman rehenes 2 de República Dominicana. Vamos a hacer un paréntesis, volvemos en un minuto. Vamos a seguir con nuestra agenda, amigos. Rehenes por reos. Bueno, esa es la respuesta de que toman rehenes 2 de República Dominicana. Aquí dice, autoridades militares dominicanas y el cónsul haitiano en Dajabón, Jean-Baptiste Bien-Aimé, intercambiaron ayer con rebeldes haitianos en un hecho sin precedentes, de verdad que sin precedentes. Sí, es totalmente. A los 2 ganaderos dominicanos que permanecían en cautiverio en una localidad de Haití. Los campesinos Andrés Bernal Pérez y Flor Almonte fueron entregados por sus captores haitianos justo en el puente fronterizo sobre el río Masacre a cambio de 2 ciudadanos haitianos que estaban detenidos en la fortaleza de Dajabón. Bernal Pérez y Almonte fueron capturados el miércoles cuando ingresaron a Haití para seguir a los 5 cuatreros que les habían robado 2 bueyes. Ya en territorio haitiano, Bernal Pérez y Almonte fueron capturados, según narraron tras su liberación, por un grupo motorizado en el momento en que perseguían a los cuatreros. Luego de varias horas de negociación, Bien-Aimé y militares dominicanos lograron que los rebeldes haitianos entregaran a los campesinos a cambio de la liberación de Alfonso Auguste y Camille Curiel, presos en Dajabón. ¿Cuál era el interés de los rebeldes en esos 2 fulanos que estaban presos porque estaban del lado dominicano por alguna razón? Bueno, algún delito cometieron en territorio nacional. Exactamente. Entonces se habían violado las leyes nacionales, tenían que ser juzgados primero aquí para después pedir un proceso de extradición y entregárselo a ellos, pero ahora este cambalache no. Lo que diga, nosotros hablamos de una frontera desguarnecida. ¿Cómo fue que los 2 dominicanos que le han robado 2 bueyes, porque han venido cuatreros haitianos de allá, han pasado al lado dominicano, les roban 2 bueyes y se los llevan del otro lado de la frontera, y eso pasa por la frontera? Eso significa que nuestra frontera está desguarnecida. Desguarnecida, totalmente. Entonces los 2 dominicanos pasan del otro lado buscando sus bueyes y allá los hacen presos y los toman de rehén. Entonces nosotros aquí, en el medio de esta situación, les reconocemos a los rebeldes el estatus de negociadores para entregarles 2 fulanos que no se sabe a razón de qué estaban presos aquí
para que nos devuelvan a los 2 dominicanos que habían sido tomados rehenes. Claro, de aquel lado no hay ley ni hay nada. Uno puede pasarle juicio a esa acción. Probablemente le salvaron la vida a los 2 dominicanos Sí, con eso. eso es correcto, pero caramba. Es insólito. Pero le está dando una medida de lo que está pasando en la frontera. La situación de Haití. Insurrectos queman cuartel y controlan a Juana Méndez. Bueno, antes hay que decir que los rebeldes llegan hasta el puente de Jabón. Sí, llegaron. O sea, que estaban ahí pegados al puente, y dice la crónica periodística que pegado a donde estaba, en la mitad donde estaba el control para el paso Hay una puerta ahí. el territorio dominicano, ahí estaban una serie de gente agolpada tratando de pasar de este lado. También dice la crónica periodística que pidieron asilo de este lado algunos funcionarios que salieron huyendo de Juana Méndez. Porque ellos quemaron el cuartel. Quemaron el cuartel y ya controlan la población. Los protagonistas de la crisis haitiana. Francia no invadirá, dice. Sí, Francia. hay dos detalles. Dice que Francia no invadirá, pero la próxima información dice Estados Unidos enviará misión militar hacia Haití. Sí, un contingente pequeño, dice, que evaluará la situación de violencia. Lo interesante es que para evaluar la situación se manda un contingente militar. Sí, eso es lo que yo no entiendo mucho, creía que había analistas que eran civiles, ¿no? Sí, civiles que se encargaban de o militares vestidos civiles. ese tipo de situaciones. Pero lo cierto es que aquí hay un reportaje que da un cuadro de los protagonistas que me pareció muy interesante. Puede leerte dejando fuera estos extranjeros que están aquí. Gerard Pierre Charles, sociólogo, dirigente político de izquierda, luchó contra la dictadura de Duvalier. ¿Lo leo todo? Sí, sí. Ajá. Se alió a Aristide en las elecciones del 90. Luego se pasó a la oposición con toda su organización del pueblo en lucha. Aguanta un momentito. Ese señor declaró en la crónica de ayer que no había una insurrección militar de parte de la oposición. Y vamos a ver cómo, dice aquí, en Haití no hay un movimiento armado. Dice ya Pierre Charles, precisamente. Mire la foto de ese señor en esa crónica que le hace el periódico El Caribe. Y uno se asombra, dice, ¿cómo que no hay un movimiento armado? Lo que él quiere decir es que el movimiento armado no está controlado por los partidos de oposición. Y vamos a ver cómo más adelante hay otras declaraciones de ese estilo. Léete entonces los nombres de los... Betu Matayer, Dani Toussaint, Leslie Manigat, ese lo conocemos muy bien aquí. Sí. Winter Etienne, también ese es bastante conocido. Milford Ferdinand, Yvonne Neptune, primer ministro anteriormente. André Apeit, próspero empresario. Good Philippe, ex jefe de la policía de Cabo Haitiano, ese lo conocemos también. ¿Ese estaba aquí? Sí, ese estaba aquí, ese es el que está con las ametralladoras en la foto. Jocelyn Privé, ministro del Interior. Y Jean-Claude Bijou, escritor y ex ministro de Cultura. Y Louis Jodel Chamblin, ex soldado que encabezó el Frente por el Fomento y el Progreso de Haití, el FRA. Y Jean Totum. Bueno, de toda esa gente que está ahí, hay unos que son líderes de partidos políticos, son intelectuales, algunos de ellos estudiaron, se educaron y se formaron en Europa. Pero hay otros que son, por ejemplo, Evans Paul, ex alcalde de Puerto Príncipe, ese tengo entendido que era el hermano de que era jefe de la policía, ¿no? Y ambos estaban sindicados de ser agentes de la CIA. Agentes de la CIA. Okay. Y entonces tenemos a Chamblin y a Guy Philippe. Dice entonces en una entrevista un dirigente haitiano en la prensa de la tarde que esa gente fueron desprendimientos de Aristide. Lo dice
un joven político haitiano que se llama Jean Emso Josafat, dirigente de Alianza Nacional de los Haitianos Consecuentes, un título larguísimo. Dice aquí que Josafat manifestó que solo la comunidad internacional no se ha dado cuenta de que el presidente haitiano no le interesa la situación de pobreza, insalubridad y otros males que aquejan al vecino país. Expresó que la comunidad política haitiana está consciente de que la solución es la salida de Aristide y sus colaboradores y la instauración de un gobierno provisional que convoque a elecciones nacionales, municipales y congresionales limpias y transparentes en un corto plazo. El problema es que allá no ha aparecido quien haga ese milagro de organizar esas elecciones. Mucho menos limpia y transparente. Y no se han puesto de acuerdo. Nunca. Dice aquí Josafat, de 32 años, quien es hijo de uno de los principales dirigentes populares de Cité Soleil durante el régimen de Jean-Claude Duvalier, es considerado actualmente el más destacado dirigente político de esa zona de Puerto Príncipe. El dirigente político haitiano negó que Guy Philippe y Bertrand Metayer, dos de los dirigentes de la revuelta contra Aristide, sigan las orientaciones de Raúl Cedras, indicando que esa es una versión totalmente falsa. Guy Philippe es hijo de Aristide, dijo Josafat, quien agregó que el excomisario de policía de Haití recibió formación militar y policial durante el gobierno de Aristide, quien lo envió en 1991 a estudiar a una academia de Ecuador. Sí. Añadió que Metayer también es hijo del presidente haitiano, quien le suministró armas para luchar contra los opositores al actual mandatario del vecino país. Es decir, que la situación de Haití es muy compleja, porque están los partidos que se han organizado allí tradicionalmente en la política, que componen en su mayor parte la oposición a Aristide, entre ellos la de Leslie Manigat. Pero hay una insurrección que no salió de esos partidos, no la controla, y que se ha levantado contra Aristide en forma violenta y armada. Y eso quizás explica los vaivenes que ha estado haciendo Estados Unidos. ¿Tú has seguido? Sí, desde el propio principio, llamémosle así. Estados Unidos es una cosa tremenda en cuanto se refiere a la política internacional en el área del Caribe. Yo veo lo de Haití y comparo con otros países y me da, ¿verdad?, me hago muchísimos cuestionamientos a mí mismo. Yo no sé, sinceramente no lo entiendo. Hay que recordar que primero un portavoz del Departamento de Estado, que no era el secretario, dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a aceptar la salida de Haití. Sí. Después dice que y no. Después salió Colin Powell y dijo que debía mantenerse Haití. Ahora resulta que todo se pone en manos de la OEA y la OEA dice que se pasa en manos de Naciones Unidas. Sí. Y todo el mundo está corriendo el bulto. Se manda una comisión, pero ahora dice el gobierno norteamericano que manda una misión militar a evaluar la situación. Y que ordena salir a todos sus ciudadanos. Entonces ha sacado a toda su gente, lo cual es una indicación muy clara. Es una evaluación previa. Sí, que ya la evaluación está hecha. Parece que la presencia de algunos, en otro de los titulares de la semana, se decía que también eran duvalieristas. Había una acusación de que un sector respondía en el grupo, a Baby, al hijo de, ¿cómo es? De Papadoc. De Papadoc. Baby Doc. Baby Doc. Y eso entonces también fue rechazado, pero la verdad es que ahí debe haber de todo. Ahí hay de todo. Hay Cedras, hay Papadoc, hay el mismo Aristide que se le han volteado en contra. Y como debe haber sectores de izquierda, algunos intelectuales como Philippe, demócratas intelectuales, como Charles, pero otros que son de armas tomar, ¿verdad? Entonces, con mango, allí debe haber una situación. Ahora, muy compleja. Yo no creo que el gobierno dominicano debe involucrarse para nada en ese asunto. Lo que tenemos nosotros es que sellar esa frontera y presionar a los organismos internacionales para que asuman su responsabilidad, porque ellos armaron ese lío. Y los que recojan la cuenta no podemos ser nosotros los dominicanos. Tenemos demasiados problemas aquí. Los dominicanos no tienen acceso ni a educación ni a salud, porque su espacio está siendo ocupado por los hijos de haitianos y por los haitianos, en los hospitales y por las parturientas. Y eso no puede ser, este es un país pobre. Entonces, a los países ricos que se comprometieron con la suerte de Haití, que vengan a cumplir su promesa o su compromiso. Llegó la hora. Llegó la hora de hacerlo. A nosotros nos toca vigilar esa frontera y vigilar además los asentamientos
de haitianos que tenemos en la retaguardia, porque eso es lo que hemos permitido. Mientras tanto, se nos acabó el tiempo por hoy y también por esta semana. Volveremos el lunes próximo, si Dios lo permite, y vamos a examinar el curso de los acontecimientos durante el fin de semana para comentarlo a ustedes en la próxima edición de Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espellananita y Roger Uganda. Hasta luego.